Así, mis amados hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes en esta hora una vez más. Y vamos a continuar con la palabra de Dios que tenemos en el libro sagrado. La palabra de Dios que encontramos en el libro de Mateo capítulo 16. Sobre el llamado de cada uno de nosotros, los hijos de Dios, que formamos, que somos parte de la iglesia, ¿verdad? O sea, este lugar es una habitación, pero nos dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros, que no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios. Así no. O sea, nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Amén. Kani niso be maña be de noche y minya kani oze niso tauses na y me somos nevisga nevi me dao orita sota nevisga reño so be ño so me to cuazo me eso me anira tata. Amén. Amén. Kani tause ba horas una coya eso na kuni ameni ni eso tani yo sí. O sea, nuestro llamado para ser hijo de Dios es un lugar único y muy especial. Amén. Mira, antes de leer el versículo que vamos a leer ¿se acuerdan de la historia del libro de Éxodo cuando el pueblo de Israel iba a salir de la cautividad? De esclavitud. La última noche, dice la escritura en el libro de Éxodo capítulo 12, nos dice que el Señor ordenó, el Señor dijo a su pueblo, a los israelitas, que sacrificaran cordero. Amén. Un cordero, y entonces y la sangre de ese cordero tenían que marcar sobre los postes de la puerta de la casa. Amén. Y entonces, ¿por qué? Porque esa noche el ángel de la muerte, el destructor, iba a pasar por toda la ciudad en Egipto. Amén. Y entonces todo aquel que no tuviere la sangre en su puerta, sus primogénitos iba a morir en esa noche. Amén. Y entonces nos cuenta la historia, nos cuenta el relato bíblico que esa noche los hijos de Israel, o sea, ¿qué es lo que hicieron? Obedecieron la orden que vino de parte de Dios. Y entonces cada uno escogió el cordero, y la sangre de ese cordero marcaron sus puertas. Y así, y esa noche toda la familia estuviera adentro de la casa. Y entonces en esa misma noche pasó el ángel de la muerte, el destructor. Cada familia, cada hijo, cada uno de los primogénitos de los egipcios fueron muertos. Pero los israelitas, los hijos de Israel, ninguno pereció. Fueron cubiertos con la sangre del cordero. Pero ahora tú y yo estamos cubiertos con la sangre del Cordero Celestial. No cualquier cordero, sino el cordero que Dios preparó antes de la fundación del mundo. Él preparó este cordero ¿para qué? Para que en los últimos días el Señor iba a ir y morir en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que esa sangre nos cubriera, nos protegiera, nos diera el poder, nos diera salvación, nos diera el perdón, nos diera autoridad.
¿Sobre qué? Sobre todos los principados, todos los seres demoníacos. Los hijos de Dios son los únicos que tienen autoridad sobre los demonios. Amén. Kaniraso tahiyoso mero mese kaenso uruño eso nana tahi ohrio Moisés mero mese uruño nya nos kunzo te obiso o masihnia o masihleya masinsa tase do chonzo kumeyo toy mero mese nos kunzo ka chonzo yo to kwazo nos kunzo ka chonzo ni tase ni eso uruño mero me kache eso se na ni kabi ni mem anise to ba tono to kwa ni so mero mese kabi ta ni chuba iso tari so. Amen. Gani azini eso ni so mero ta ya ni so la tabi iso nuche iso ni nari iso cuenta se to ni so ni so se ni so se to si do ni nari iso cuenta ni no cuento chai so me matsi hora ta chai so meyo ni tani oze ni no shkuyo iso que shupi no shkuyo eso meni no shkuyo no yo ta no yo ta rei on ta ne so tra ka so meni ka chai so me da oze to me ga vi mero me se no shkuyo ka chai so yo pe to kwani so yo da ya ve yo chung eso ni posteni ko eso ro da ya ta ni so kani ga sia ka so ni ta ya ni so ni ta eso toyo ni gazini yo da mero mese muda ni se ta ni se mai rei o Egipto yo muda sa ni so kabira ta oze ta ni so se me Israel mero mese muda ni so mese a o ni so ta kabira muda ni so nani da ta ni oze. Amen. Kani ba ni nya ni so mem ani chumara me mem ani eso nago ni mai unno ne rei ata ne ji ne so nago ni mai me ata to ai ji achi ya he yo so an ka ni mani yo ra so shi ya kani yo mero me se to me so me aro me ni to mero me ne so yo mero ya narvisa kunia to so mero ya kes no kwa me ni shani ra so kia to me so me ya narvisa kunia to me so ya ne so ni kanes no kwa yo muda mem ani ra so shi muda mem ani ra so kia mem ara na che ya ta ba ni se ka ve ni so kanor ame ni sa ni tang che ga ta se ni so tom me ni eso también aror ami so ta ni do si. Amén. Kani ya so de ka ni eso Mateo 16 ni verso eso no cuando en el libro de Mateo 16 verso 18 hay una palabra que es para nosotros, que es para nosotros. Dice así: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, pero ¿por qué dijo? O sea, lo que dijo Pedro en el verso 16, Simón Pedro, tú eres el Cristo. O sea, le preguntaron a los discípulos que dijeron, pues ¿qué dicen las gentes que soy? ¿No? Unos dicen que eres profeta, otros dicen Jeremías, otros esto y lo otro. Pero ¿qué dicen vosotros? Y entonces el Pedro declara, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Y entonces el Señor, sobre lo que has dicho sobre Cristo, edificaré mi iglesia. No que Pedro es la piedra principal, sino Él es la piedra principal. ¿Quién? Jesucristo. Él es la piedra principal que desecharon los edificadores. Sobre Él está fundado la iglesia de Dios. Y entonces, sobre Jesucristo está fundado la iglesia de Dios. Entonces, las puertas del infierno no van a prevalecer.
no van a poder. ¿Por qué? Porque la iglesia está fundada sobre Jesucristo. Amén. Él es el fundamento. Él es la piedra principal. Y entonces, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así nos dice la palabra de Dios. Cali, niso, razumnya mero meze, tahana, tahinseo. Ni mero tahni, mezum hatahni biga, hatahenso. Niso, Cristo así also me nisema ache, tu yasan naso tahinseo. Taose, razumnya tahenso, Pedro mero meze. Toma, banise tahni, niso, so me Jeremías tahenso. Oni se tahni, toma, mem oni profeta humaga que más atahenso tahinseo. Tani niso hunga mesung hiyo so strasoga atasoga ni kani so tan oda hiso dale ose Pedro mero mezata doma so me Cristo so me se raya kana vira eso Jesús atasoga ni nyas nyata ni ibi ni toni iso ni rasun muso eso chera sumuni nasta na rasuma nariz era suma taharaso kani shana na tasta também na chahenso se biha tasa já mesmo ni já Pedro me isso ni Pedro me so me isso será beni Jesus me será amém kani caso me será ni isso kani shana na tasta também isso também na chas ni bita so kani tase niso kani razum kani te ba ni niso razum ki te ba ni te ba ora na che un kwa niso ai con rion snibizo tazo. O sea, digo esto, mis hermanos, que mas yo te digo que tú eres Pedro sobre esta piedra. ¿Quién? Jesucristo. No sobre Pedro, sino sobre esta piedra, piedra principal, piedra que desecharon los edificadores. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y entonces, pero lo que dice enseguida, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, ninguna potestad, ningún poder demoníaco pueda resistir, pelear contra la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios se le dio a su iglesia, a sus hijos. ¿Por buena gente? No, sino por su gracia, por su infinita voluntad. El Señor dio este poder, este privilegio a aquellos que no eran nada, aquellos que lo que no es para deshacer lo que es. ¿Quién? La iglesia. Amén. Pero hay muchos hermanos que no entienden, que no saben cuál es el lugar, todavía viven con temor, viven y no saben, y entonces hacen cualquier cosa, cometen cualquier tontería al no saber cuál es su lugar como hijo de Dios. Kaniras mo tahiras o mero meze niso kani ta ni kadan eniso mesmo ya razoni kanso mesmo ya no kwani kanso ni na razon no ya niso ga tan eso mesmo ya razoni kanso ya onta Dios. Amén. Mira suega tahiras oni niso mem ani eso ni oni Chihani kahra son shui miso ramita Dios. Mera son shui ga. Rameni bad ani seni meso cheiso ni vi tani ose rameni razum meso yata ani se ni so meze adoni
Takoni pues mucho me anana chena no está eso así. También razón no, también razón yo ni data chingwe mucho da chingwe no da chingarani ya ni dani o me de va razón que un qua un nurani dani o ni casa qua ya y amén dani o de va a ni do ni cani se pe eso mare eso stosh ni gani eso yo me se arona na me dani o nyata ni tachi ni eso ve mare da chi ve cuando chi ve mem a o me ni nyata ni yo con la nia yo tome eso aroma me nia cani no es único espíritu también las unos únicas cajitas ani para mí no ni eso ese ni eso mem ahora son ni está ni eso also ni ya chido o chulo está osito está ni me ahora son ya ni también llama ni verdad ni eso ta ya ni ve hasta ni cani eso tú ni las uñas ni mal ni eso ni se mura cosa y cani ay ya na ne pa ve ya ya la eso ta ni o se ta ni se chuma era ni se ko roi ni so ta ni toi o haro mi so ta chi o eso mem ahora son eso ta chi o eso razón aron eso ya do ta chi o razón ni so ni so ve ya estoy eso do ni eso mem ahora son ni ta chi razón ta ni ta se yo pero ni con tu me mi so que yo ta ni o eso amén cani cheda mero meze nushkuni niso nana ta nana mero meze niso mem anita ya niso rei on ta ni son qua heo niso kai kunyo yo niso snibi on ta so ta ni osi amen kai cheda ni mem ani nushkuni niso ba ni hui na le yo ta ni ta nushkuni goshbi ta ni osi ba nya ta ni eso ba wi ta ni eso sa o todo tiempo na reunión os ba ni se ni máscaras ni ba eso truco entonces cuando ba ni se ni eso me anda ni no se inush kuni o shi tam llega ta de sina kodo murania gloria a Dios tam llega ya so ta ni ba Pablo ta ni eso libro Hechos 17 pero ta ni so ni eso madre ni eso ni eso cajina ya vamos a ver mira libro de Hechos 17 nos habla un acontecimiento que aconteció en la vida de apóstol Pablo. Dice en el libro 22 en el verso 22 perdón, mira, estando pues Pablo en medio de Areópago, dijo: varones atenienses, en todo veo que como más supersticiosos, porque pasando y mirando en vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio yo. Ok. Dani, niso razón atana namero mese Pablo mero mese ansore eso resmani dice ma Atenas tajos ochuma una Atenas mero. Dani razón número mese, o sea, el Pablo fue una ciudad llamado Atenas allá en Medio Oriente. Y entonces pero él pasaba por sus santuarios. ¿Qué quiere santuario? O sea, templos, lugares donde hay un imagen, era pues, y había otro, había cada una de estas imágenes hechos por manos de hombres tenía su capilla, su lugar. Y entonces, pero yo creo que Pablo, ¿verdad? Pues no iba, ay, me va a hacer daño esto, no, sino iba con confianza, con poder, con poder de Dios. Y entonces, y él pasó, ¿verdad? Mirando, observando, ¿verdad? Con celos de Dios. Y entonces habló
en medio de Auropago, en medio del lugar donde ellos estaban, dice, pasé el lugar en vuestro santuario, pero miré esta inscripción, había unas letras ahí que dice, este Dios no es conocido, nadie sabe quién es. De Él vengo a hablar, el Señor que hizo los cielos y la tierra. De Él vengo a hablarlos, en su nombre, ¿verdad? Entonces Pablo empieza a ministrar, a hablar con autoridad. Amén. Y entonces yo no creo que el apóstol Pablo iba con miedo, a lo mejor este santito me va a hacer daño, o este Santa Muerte, no, cosas así. ¿Por qué? Porque él sabía en quién creía. Amén. Kani rasung tahir so mero mese rasung ga Paulo na Atenas. Ya so acheso ni tahoi so o ta ni se yo tahoi dai nova oni ta se shi ta se uni ta se shi do ba da ba da kwa oni hera. Kani so rasung ga zi an ka so ga mi so. Kani nyam se chi ya ba ni rasung no so ta ni o se ni so tao se de no o letras mero me se te va y vi me on ta ta letras kali esia ta eso mero chezo me na ta na tianzo ta so país kani an canso na un jezo na ta so ni yo consta so ta ni so me ya so me na ko so me ya hi o so me ya está so me ya muda ni so me ya me ni pia ni se chi ra so me so chi cha so chi or ke so chi ta wa ra so chi me so ta ho se eso ni so o se ni so na ni so me Cristo ni ka vi so ni ke wa ni hui na nu so ni ta o se so me se ka le sa ku bi ga si ora ta so ta he so Paulo ta ni so ka ni je da me ro me se je da ni ka snan na so eso snan na so na ni se mem a so chumara me so ni si hui ka le so sa ku ni bi ni si hui ni so ata so ni ya mi so nan na ta Kay mere ache Paulo te mani idolatría, te mani la suya anibia. Ache lo anise neso espíritu que strane eso tachi ya na waro mas tane te va yu no era ta so ni espíritu no strane no ma hara so ngubi hube so chezo tani osi. Ani ni mano ma wi kwa ta ngube so tani osi. Kani era mini so do quy so na he so ra sung ta ni ne la eso ni mero me se da tiempo eso a che no conoce o sea ni o se ta me sung ni ra sung eso rio ta pista ni se ya me quy so eso na no o do sta ni quy eso meni so rio so chi sa no na sung ki me sa ta me sung ni ra sung ta ni o se ta un chega ta se na koni eso na koni se ya hi o ya sta se ya bai na ivi so me ta ni ta ni o se amen ta ni o se ne so ka ni ta o se eso ta ka eso ka che ni da oni se mem ani se eso na ta sa ni har ke mem ani se ni ra su ni so ka da ni so ni so ta wan su shui ni ra su ki ni o no ri so ta ni o se ta ba ra su ki un kwa ni kun se ta un che ka ta se rio ni ta ni o ha se ni so ta ba hi ra su ki mero un kwa ani kun rio ta ni o ha se yo kun rai so ni ta no ni se na yo ni shui so ya so me ra su ki ni ta se ni kan so na kwa ra su ki ya hi o ta ni o se amen che da ni so mem ani se mem ani ta ni shui ni so ya sta na ki ma za ta so ni ta na so me sung ta so ta ni so ta na li sai so an ko so ta ba ira na ta ni o si ka ni che da ni so mem ai ra sung lai no shpuni ko shpuni yo an kan kwa ra ni yo an he so me ze no rio ni yo an me ze ni so urur azo ni mu da ni mem ara sung ba rio ni no shpuni yo an me ze ni amini so me kan kwa ra ni Kani ni so kani ka beta ni se. Kazi se ni so mashpi ai to. Ta ani ni yo da ni
nom ani eso ya esa yu nom ani eso mash bi tani osi tan oni bi tan esa yo ni so ta mash bi na i ame tani osi ina no ni mi matani ni to bai da tani cheda mero meze kani ko ahne salmo na de salmo mero meze salmo 23 mero meze me o testo eso eso china ye ya ni bi me tani oze eso davani se eso me ta na ni o da ni so meze eso mash bi so tani oze mira Salmo 23 mero meze tahni ni eso no tajeva. O sea, Salmo 23 dice así mismo, ¿no? El Señor es mi pastor, o sea, Dios es mi pastor. ¿Qué hace un pastor? El pastor es el que cuida, el que lleva las ovejas donde hay agua, donde hay pasto. Si viene coyote, león o cualquier animal salvaje, el pastor es el que los ahuyenta, los mata, los apedrea, como sea. Pero el pastor es el encargado. Y aquí el salmista dice, o sea, Dios es mi pastor. O sea, Dios es el que me cuida. Dios es el buen pastor. El Señor es mi pastor. ¿Y qué pasó? Y enseguida dice, nada me faltará. O sea, en Él estoy confiado, en Él vivo yo, en Él está mi vida, en Él está la vida de mi familia, de mis hijos. Y entonces, pues sea como sea, pero nada me va a faltar. ¿Por qué? Porque Dios es el que me cuida. Él es mi protector. Amén. Cani eso, nada eso, salmista taje, rey David taje, los hombres me dice, y mese me cuaño ataso. Me son hoy cuaga. Y cuá me oze, tú me escuta, Dios. Mas si ni ese escucha ese, dale oze, ñamero me dice, se tú me masija mi ita, Dios. Cani y mero me cuaño. So me dice tú me ma. Ya eso es hoy cuá ni hoy cuá eso. Resquista de Johnny ni Ramini cuadra ni cayó Turia ni cayó cuarta ni cayó mem aras ntai se de chkayo horio ni quasi yang yo ni chachi o ta ha ni yo da ni ta ko eso froyon te va chkayo ta ni o se kani yo meze y quana korio ni so ni amenia so me tu me menia kani yo mero meze te va razón a chima tá indo escune cuspini ma indo escune eso me com me com yo tá ni tá chega tá se ai ni tá ni amén. Dice así el verso 2, en lugares delicados pastos me hará de hacer. Mem are sanyuba mem are eso dani so mero me eso que ni eso ni eso chi mero ni chama sita si chata Dios mem ara sungba na mem ada oze mero kui mani so ya giricha hasta so ta Dios. Amén. Cani junto a las aguas de reposo me pastoreará. Cani mem are nunna so me ni kahma nunna tata Dios. Es ya hoy cuánta ni mere nunna ni kaha gazi ora eso na bichani masini kahe ohro renunata ni osi aribani nya ya mem anira zumbarash mia tauze ya hashon yirionia ya mero kan kwarania ya mero nezo seze woto hizo ai oni oto mem ara zungai oni ama ayu seze gabi ya zungo ai oni mi ya zungo seze navis manazun oni rama Yara me bani razon isso, yon to kwani ra me bani ni ta ni uno do ra me eso atu hi razon ida oze inos kuni goshima nos kuni yo ni kura ni e meura no sai razon sa oze kuima ni no sai razon
Gani también, kame gani, también tamchega, taze, meze na koni kungai taniose. Amén. Gloria a Dios. El verso 3. Confortará mi alma, guiaráme por senda de justicia, por amor de su nombre. Y mero meze, que es no cuama, que es no cuanima. Mem aras un aniso, nanoras mem aras un dani, oze, mero, so ya ni no cuaras, so ya ni eso gas no cuaras, so ya ni se ushpisma, so ya ni eso, so mero cani, so me es un chesa, tana ni so la cosa, tan llega, taze so me se tu memas. Amén. O sea, dice el verso 3, confortará mi alma. ¿Por qué? O sea, Dios nos va a dar las fuerzas. Dios es el que nos va a dar la fortaleza, nos va a dar fuerza para seguir adelante. Y nos va a guiar por el buen camino, por senda de justicia. Amén. ¿Y por qué? Él lo hace por amor a Él. Por amor, ¿por qué? Porque Dios es bueno. Los hombres, pues la naturaleza de los hombres es malo, es pecaminoso, pero Dios es bueno y su camino es justo y recto. Pero los hombres fallan. Mira, el verso 4, aunque ande en valle sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me fundirán aliento. O sea, aunque la situación esté mal, aunque haya enfermedad, aunque haya escasez de alimento, aunque no haya trabajo, pero, ¿qué dice? Aunque ande en valle sombra de muerte, no temeré. No voy a temer, no voy a tener, o sea, atemorizarme. ¿Por qué? Porque Dios es mi guardador. Amén. Kani asena vira suncha, asena visun, asena mem ara sun ibada ne oze, meze se hinso asera sun sayuba dani tauze meze hinso tu mema taze so alcura tazo ni so de ni azare yo mero que es no cuario que nanan ma aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, aderezarás, o sea, vas a arreglar las cosas, vas a aderezar, arreglar la mesa, es cuando sí, ustedes saben cuando reciben un invitado, ¿verdad? Un invitado, un amigo, un ser querido viene a visitarte. ¿Qué es lo que haces? Limpias la mesa, acomodas las cosas, pones agua, pones Coca-Cola ahí. Lo recibes. O sea, dice la escritura, aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, Dios va a acomodar las cosas, Él va a hacer las cosas. ¿Para qué? Para servirnos. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Amén. Somos los hijos de Dios, privilegiados de haber alcanzado este lugar. No por nuestras obras, no por nuestra justicia, no porque somos mejores que los demás, sino Dios es el que llama. ¿Verdad? Yo me siento privilegiado de haber alcanzado la misericordia del Señor, la gracia de Dios. Y entonces, y valoro mi lugar. ¿Verdad? No me desestimo, sino gracias, Señor, aunque no soy nada, pero tú me elegiste y me diste la salvación, pagaste un precio por mí, ¿verdad? Y entonces dice, aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Amén. O sea, cuando en la antigüedad ungir con aceite a alguien era que la presencia de Dios iba a estar con esa persona. Amén.
Cuando alguien era elegido por Dios, tenían que ungir con aceite y entonces Dios iba a respaldar a esa persona. Amén. Así también nosotros hoy en día somos, ¿verdad? Somos lavados con la sangre del Cordero. Somos ungidos con el Espíritu Santo. Y entonces dice aquí el verso 6. Ciertamente, ¿qué va a pasar ahí? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. ¿Cuántos? Todos los días. Todos los días. ¿Cuándo te va a seguir el bien? Todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. O sea, el bien y la misericordia de Dios va a estar con nosotros todos los días. ¿Cuánto es todos los días? Todos los días que vivas sobre la faz de la tierra. El bien y la misericordia de Dios va a estar con nosotros. Amén. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Ciertamente, ni razunu era yo menia yo mero al kurani tahani hui anyone joshmiya kanit kwai mero al kuni wish konya tahana tahni osi. Amén. Gloria a Dios. Cheda mero meze nyoshkunso eso ka isina na ni masa ka isina na nyoshkunso goshwis nyoshkunso rame ya ramya no kini ramya vela no kini ramya tawse tami yani goshwini ni razón ya pero meze yo no cuadra uno tami yani meze tani eso eso be na ira son tami yani tawse prima che ira son tani eso tani ve daña canosi atazo soni si wina rore son rore tani osi tami yani oshpini tami yani na nore tami yani me ashibe ma tami yani se ni das na corpo ahí tani osi. Amén. Amén. Gloria a Dios. Canichera mero meze eso y meze eso no cuaño ni tajiro so va que no. Amén. Así mis más hermanos, bendito sea el Señor Jesucristo. Bendito sea su palabra. Cani razón ya tajiro so meze. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira, busquen en su Biblia, libro de Segunda de Timoteo. Con esto terminamos. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Capítulo 1, Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. ¿Qué dice ahí? Porque no nos ha dado Dios el Espíritu. Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y templanza. Amén. Y ahora ni queso eso, meses ni queso de allá, ni queso eso o nana, kushwi ni kahni matata. Amén. So dan el queso no cuaya, nana no cuaya queso también venía, iras venía. Calendario kan kurroni. Amén. Amén. O sea, el versículo dice, o sea, Dios no nos ha dado el espíritu de temor, el espíritu de temor, sino de poder. Dios nos ha dado el espíritu de poder. No para andar, ¿verdad? Pues con miedo. No andar, ¿verdad? Pues
sino hay que tomar nuestro lugar como hijo de Dios. Tenemos autoridad sobre los demonios. Amén. Amén. ¿Verdad? O sea, tenemos autoridad. Si no lo crees, pues ese es tu problema. Pero yo lo creo así. Si no tienes el poder sobre los demonios, pues ese es tu problema. Pero yo creo y estoy seguro que yo tengo autoridad sobre los demonios. ¿Por qué? No por buena gente, no porque sé más, no, sino porque Dios me lo dio. Dios me la dio y entonces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo creo lo que dice Dios. Vamos al libro de Marcos 16, dice así. Marcos 16, mira. Yo creo lo que dice Dios en su palabra. Gloria a Dios. Mira. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren en mi nombre. O sea, yo creo el nombre de Dios, nombre de Jesucristo. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Quitarán serpientes y se bebieren cosa venenosa, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. O sea, esto es lo que yo creo, ¿verdad? Los que creen en mi nombre echarán fuera a los demonios. Amén. Hablarán nuevas lenguas. Kali mene anise chumara maha atah resmo está tahios. Me anise chumara ramahni ninso mero mese grinso rasunkia. Tamjeri averi inso mega. Grinso se no kwani kaiso. Grinso mese yo dani inso. Yo aunque es no kwa meni ta inso ni grinso me tahios. Se averi me oivi mas ese te vas na kwani kasi. Se te vai chumaras ni te vas eso eso ni se va qué más ni razón quita ni cabella no más se va na cosa te va ni eso chumaras ni razón quita chino cuadro ni vida tao se ni ta ni ta no cuadro razón quita tao llega ta se que es no cuadro mismo amén dagani unuras ni mem are eso vas mem are nyosa no es con su mismo yo ni cura ni eso veces no me de eso me che ni che to me are to no me are da ni spi hase tao chega da se me se na ko cura la me eso la me va a ni vi me ove tu ni basa i ove hasta ni na ki no ma wa ai me vas no paga mere nada Dani oze ni se na cosa ni dani se eso se na coye pura ni si juizo ni carne ni te va razón que un cuadro ni amén Dani a chingar ni mero pi me va tiempo Señor